El día de hoy vamos a hablar de una presentación de actividades que el docente puede realizar en el contexto educativo para atender trastornos del neurodesarrollo. Ahora, debemos definir qué son los trastornos del neurodesarrollo y también qué son las dificultades del aprendizaje. Sulkes nos dice que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Consisten en alteraciones en atención, memoria, lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Mientras que las dificultades del aprendizaje, según el CSIP, nos dice que son una serie de trastornos que se manifiestan en dificultades significativas en la adquisición y uso de la lectura, escritura, razonamiento y cálculo. Hay que tomar en cuenta que las dificultades de aprendizaje forman parte de una afección constante y hay dos casos. Unos que son discapacidades permanentes y con mayor gravedad, por ejemplo, una discapacidad cognitiva, físico-sensorial, y otra que es algo momentáneo, algo por un contexto de un suceso. Ahora, nos dice que los problemas de aprendizaje se manifiestan generalmente por problemas en uno o más procesos psicológicos cognitivos básicos, lo cual nos produce alteraciones en el uso y comprensión del lenguaje, ya sea oral o escrito, y también afecta nuestra capacidad de realizar cálculos aritméticos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos trastornos del neurodesarrollo? El TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno psicopatológico que debido a un conjunto de disfunciones cognitivas o neuropsicológicas surgen manifestaciones conductuales que producen un impacto en distintas áreas como por ejemplo la capacidad de mantener lazos de tiempo adecuados de atención. Y esto empeora cuando un tema no es el interés de la persona. Y además un comportamiento que es demasiado activo, muy inquieto. Por otro lado, tenemos los trastornos del espectro autista o el TDAH, que es una alteración grave o generalizada en varias áreas del desarrollo, que repercuten en las habilidades sociales de comunicación. Estos individuos tienen comportamientos, intereses y actividades muy repetitivas. Se clasifican en autismo, síndrome de Rett, eh, trastorno desintegrativo infantil, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Además, tenemos los trastornos de comunicación y el lenguaje, que son alteraciones que interfieren o dificultan la capacidad de comunicación con los demás por medio del lenguaje. Afecta ya tanto sea lenguaje hablado o escrito. Y a su vez estos se dividen en trastornos comunicativos como el autismo, trastornos del lenguaje como la disfasia o el retraso moderado del lenguaje o la afasia, retraso grave del lenguaje. Además tenemos los trastornos del habla, como las dislalias, que es la incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas, las disglosias, que son alteraciones orgánicas que afectan la articulación del habla, las disartrias, que es una debilidad muscular que dificulta la articulación de palabras, y las disfermias, o también conocidas como tartamudez. Y finalmente, dentro de los trastornos de comunicación y lenguaje, tenemos los trastornos de la voz, que es disfonía, una pérdida parcial de voz, o la afonía, pérdida total de voz. Además, tenemos trastornos del desarrollo motor, que son un grupo de trastornos que afectan la motricidad, el movimiento. Como causantes pueden existir lesiones cerebrales, problemas osteovasculares y musculares. Algunos ejemplos de trastornos de desarrollo motor pueden ser parálisis cerebral,
distrofias musculares, el trastorno de desarrollo de coordinación motora, deficiencias de origen osteoarticular, la artritis crónica infantil y además tenemos en un quinto lugar la discapacidad intelectual, que son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual o capacidad cognitiva y también en la conducta adaptativa, es decir, esas habilidades sociales y prácticas que nos ayudan a tener una convivencia sana en nuestro diario vivir. Además, nos dicen que para que el ser humano pueda funcionar correctamente necesita habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación, contexto, condiciones. Y es aquí donde se nota el problema de una discapacidad intelectual. Por otro lado, vamos a clasificar las dificultades del aprendizaje, que es la dislexia o un síndrome que afecta tanto a la lectura como a la escritura. Es decir, son problemas para identificar y memorizar fonemas. Puede afectar el orden, el ritmo y la colocación de las letras o los grupos de letras, y esto provoca que el niño tenga una mala estructuración de palabras y frases. La disgrafía, por otro lado, es un trastorno de expresión escrita, en la cual se afecta a la forma de las letras, es decir, la grafía se ve afectada, es decir, los trazados de las letras. La discalculia se centra en que el niño pues se le dificultan los cálculos matemáticos. Y la disortografía, que es una dificultad para entender o memorizar las normas o reglas ortográficas. Ahora, vamos a presentar unas actividades para trabajar principalmente con niños con dislexia y con disortografía. Por un lado, para la dislexia tenemos una actividad que se llama trabajar orientación espaciotemporal y lateralidad. El objetivo de esta actividad es ayudar al niño a orientarse en espacio y tiempo. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Cubos. El procedimiento es muy fácil. Se le pedirá al niño que ubique los cubos del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño, y luego se le pedirá que ubique un cubo en distintas direcciones. Puede ser uno tras de otro, uno delante de otro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahora, es muy importante que trabajemos con cubos que tengan diferentes tamaños y colores. ¿Por qué nos interesamos en la lateralidad? Principalmente porque los niños con dislexia confunden muchas veces la B con la D, ¿ya? El lado de, al momento de escribir, las ponen al revés. La segunda actividad para niños con dislexia que presentamos es elección de palabras, la cual el objetivo principal es fomentar que el niño distinga letras de manera gráfica y fonológica. Los materiales principales son una ficha con una sopa de letras pequeña, no necesitamos que sea extensa, lápices de colores, marcadores y la voz y guía del docente. Se le va a entregar a cada estudiante esta sopa de letras y se les pedirá que encuentren una palabra coloreando cada letra con un color distintivo, así hasta que se complete esa sopa de letras. Es muy importante que el docente articule y pronuncie de la manera más clara posible cada letra o vocal y brindar un tiempo adecuado para encontrar cada letra. Por otro lado, para trabajar con la disortografía, presentamos la actividad clasificación de palabras. El objetivo de esta actividad es que el niño consiga ser más consciente de que las palabras comparten sonidos y que estos sonidos se corresponden a las letras. Para esa actividad se necesitan letras de plástico de Fomix y para realizarla se va a formar con esas letras una palabra. Luego se la dividirá en sílabas mientras se pronuncia en conjunto con los alumnos. Además, con esas letras se procederá a formar más palabras.
es importante que los estudiantes se familiaricen con estos. Sugerimos que después de cada palabra el alumno anote cada palabra con su significado y además que el docente implemente palabras con tilde y palabras homófonas, es decir, que tengan el mismo sonido. Otra actividad para la desortografía es seleccione las palabras correctas. Ahora, el estudiante necesita familiarizarse con la estructura de esas palabras. Por ello, en el pizarrón vamos a escribir palabras y entre ellas habrán impostores, una opción correcta. Cada estudiante deberá pasar a seleccionar su respuesta y hacer anotaciones. El docente debe corregir de manera adecuada y sin presionar al niño. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser vaca con V y vaca con B, y el niño deberá identificar cuál es la correcta. Ahora, para concluir, podemos decir que los niños, para aprender, necesitan muchísima paciencia y cariño, más aún cuando presentan esas dificultades de aprendizaje, que pueden ser leves o tratables, pero necesitan mucha comprensión. Ahora, me parece muy importante aclarar los avances que ha tenido la educación en cuanto a los estudios acerca de esas particularidades que pueden influir negativamente en ese aprendizaje, en el autoestima y la calidad de la vida del alumnado. Ahora, algunas alteraciones pueden producir dificultades para comprender o expresar el lenguaje, como es el caso de la dislexia. Y en otros casos, como el autismo, repercute no solo en la manera de comunicarte, sino en la manera en la que te relacionas o proyectas a los demás. Es muy importante al momento de intervenir con niños con dislexia, trabajar la lateralidad y su ubicación en espacio y tiempo, ya que, como dije antes, estos niños confunden letras que se ven similares o incluso intercambian el orden de las letras o sílabas. Los niños que padecen disortografía, mientras tanto, se debe trabajar para comprender las normas ortográficas. En estos casos es muy importante implementar un plan de lectura muy frecuente. Además, ayudarles a reconocer fonemas y sílabas tónicas. Aquí se pueden omitir tildes, pueden escribir correctamente cambiando V por V. Se les complica palabras con H, sobre todo cuando eso es muda. Muchas gracias.